Y es cierto, Pablo dijo eso, pero tendríamos que irnos a la cultura. ¿Por qué lo dijo Pablo? Hermanos, en aquel tiempo las mujeres no se sentaban junto con los hombres en un lado, las mujeres en otro lado. Las mujeres estaban más lejos, en el atrio. Y entonces Pablo dice: si alguna mujer tiene una duda de lo que se está enseñando, que se quede calladita, y en su casa que le pregunte a su esposo. ¿Por qué? Porque estaban lejos. Y las hermanas digamos, es como que digamos a las hermanas que están hasta allá atrás, le pregunten aquí a donde está Wendy, y le pregunten: ¿qué dijo el pastor? Y ella que le tenga que contestar de aquí hasta allá. Por eso Pablo dijo: mejor que le pregunten en su casa, porque aquí van a estar gritando. Pero sacan de contexto eso. Entonces, pero digamos, si alguien dice Antiguo Testamento, peor todavía. En el Antiguo Testamento las mujeres, hermanos, perdónenme, pero las mujeres no valían en el Antiguo Testamento. Pero aún así hubieron líderes. Entonces tenemos a Esther, tenemos a Débora, tenemos a Rebeca, tenemos, hermanos, está Raquel, que literalmente era pastora. Y dice la palabra que lo que eran lo que en el Antiguo Testamento fueron en lo literal, en este tiempo para la iglesia es en lo espiritual. O sea que si Raquel era pastora de ovejas, en lo espiritual tendría que ser pastora. Y cuando el Señor Jesucristo está en su ministerio, dice la palabra que un montón de mujeres iban sirviéndole. Eran muchas mujeres. Pero digamos, servir, alguien podría decir: sí, servir, aquí sirven también. Pero cuando el Señor resucitó, fueron las primeras que fueron a ver a la tumba, fueron mujeres. Imagínense, ningún hombre fueron mujeres. Mujeres fueron a la tumba y estaban ahí llorando porque el cuerpo del Señor no estaba. Y aparece un ángel y les dice: ¿por qué lloran? No se asusten, no tengan miedo. Y les dice: vayan y predíquenle a los apóstoles. Las mujeres fueron las primeras enviadas a predicar después de resucitado el Señor. Entonces, si alguien dice que la mujer no vale, Dios mío, si la mujer, para nosotros los hombres, nuestra esposa es nuestra corona. Imagínense, no hay mujeres, no tenemos corona, no podemos ser reyes. Entonces las mujeres tienen un ministerio hermoso. Y a través de la historia, allá hablando ya historia de la iglesia, las mujeres han sido las mayores intercesoras. En grupos de mujeres se ha convertido más gente que en grupo de iglesia normal. Las mujeres trabajan más. Las mujeres tienen, el Señor les dio algo especial. Entonces las mujeres son buenas para interceder, las mujeres son buenas para adorar. No sé por qué a nosotros los hombres nos cuesta más que a las mujeres. Si ustedes se dan cuenta, hay más mujeres que profetizan que hombres. Las mujeres saben orar mejor que nosotros los hombres. Las mujeres adoran más por alguna razón. Entonces, hermanos, yo quiero, de verdad, lo hemos platicado con la pastora, que el grupo de mujeres de acá va a crecer y se va a fortalecer, y van a ocurrir milagros grandes, van a ocurrir grandes cosas, porque el Señor va a hacer grandes cosas, porque a través de las mujeres hace el Señor cosas grandes. Dice en el libro de los Salmos, dice que el Señor da la palabra. El Señor da la palabra. Y en algunas versiones dice un ejército de palomas llevan el mensaje, pero está hablando de mujeres.
O sea, mujeres evangelistas. Como que el Señor usa más a las mujeres en el evangelismo. Porque las mujeres platican con la de las tortillas, platican con carnicero, hermano, las mujeres tienen un montón de contactos. Y las mujeres son las que tienen a sus hijos desde chiquitos, desde pequeños. Normalmente el papá se va a trabajar, la mamá, algunas se van a trabajar y gloria a Dios por ellas, pero otras se quedan en casa, y aún las que se van a trabajar regresan y están con los pequeños. Entonces ellas instruyen a los niños, los guían a los pies del Señor. Entonces yo quiero que vengan todas, traigan invitadas en lo posible, ¿verdad? Traigan invitadas para el servicio de mañana a las 7 de la noche. No se lo pierdan, yo no me lo voy a perder. Bueno, el sábado 29 de noviembre tenemos limpieza general. De verdad necesito el apoyo de toda la iglesia. Necesito el apoyo de toda la iglesia. Ese día, sábado 29, se cancelan todos los ensayos, pero no significa, como hoy no hay ensayo, no voy. Se van a cancelar los ensayos para que todos puedan servir. Por favor, mis hermanos, así que los espero para limpieza general. Hay mucho que hacer, hermanos. Así que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie, vamos a orar por la palabra. Ya me agarré 10 minutos, pero 10 minutos que son bien usados. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, papito amado, gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, mi Señor, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, papito amado, porque pusiste en el corazón de cada uno de mis hermanos venir, Señor, y quitaste un montón de obstáculos para que pudiésemos estar aquí hoy, Señor. Gracias por permitirnos darte nuestra alabanza, nuestra adoración, y gracias, Señor, por dejarnos servir en tu casa. Gracias, Padre amado. No somos dignos, Señor, pero tú nos das ese hermoso privilegio para hacerlo, Señor. Y gracias, gracias, mi Dios. Bendícenos esta noche con tu preciosa palabra, Señor. Que esa semilla de tu palabra quede sembrada en nuestro corazón, que germine y que dé un fruto abundante, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos dé esa revelación, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos abra los ojos espirituales, Señor, para poder encontrar ahí ese deleite en tu palabra, Señor, y que podamos salir transformados por tu palabra esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Yo quiero trabajar hoy. Siempre voy a seguir con los patrones generacionales, solo que hoy lo voy a tomar desde otra perspectiva, la descendencia del rey Ezequías. Ya lo comenzamos a hablar el día, ¿cuándo fue? El día jueves. El jueves, porque domingo no hubo prédica. Domingo fue otro día hermoso, hablando de domingo. El próximo domingo va a ser un día especial, hermanos. Especial porque vamos a venir a adorar a nuestro Dios, pero de verdad va a ser especial. Y por ser especial quiero que siempre me acostumbro a decir todas, si hay niños, todos los de danza tienen que danzar, excepto los que ya tienen programado algún servicio, les toca estar en puerta, les toca estar, qué sé yo, en cocina, pero los que no tienen otro privilegio, todos deben de danzar, por favor. Así que necesito que ese día se llene aquí. Y en algún momento les voy a pedir a las que estén danzando que se vayan para atrás para que el pueblo pueda venir a danzar también, porque nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar. Así que preparémonos, mis hermanos, tenemos mucho que hacer y qué bendición. Entonces yo quiero hablar hoy acerca de la descendencia del rey Ezequías. Ya les decía, ya hablé, por ejemplo, hoy está Ezequías, ya hablé de él. El jueves hablé también de Manasés, de ellos dos, y solo voy a mencionarlos esta noche.
algunas cositas para que veamos lo importante que el trabajo que ellos hicieron. En cuanto a Ezequías, dijimos que Ezequías fue el mejor rey o el rey más recto. Eso lo dice la palabra. Bueno, para empezar, nuestra base con respecto a que tenemos que el Señor nos ha dado una salida para romper todos esos patrones generacionales. Está ahí en Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 y 19, donde dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, de nuestros padres, de nuestros antepasados. Fuimos rescatados de esa herencia por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Segundo de Reyes capítulo 18 verso 1 habla del rey Ezequías y dice que él comenzó a reinar, que era el hijo de Acaz. Miren, aquí tendría que hablar de Acaz, pero solo lo voy a mencionar. El rey Acaz es el padre de Ezequías. Quiere decir que Ezequías tiene la herencia del rey Acaz. Y si ustedes buscan, creo yo que está en el capítulo 16, al principio, por ahí en capítulo 16 está el rey Acaz, que él comenzó a gobernar y fue un rey malo. Hizo lo malo a los ojos del Señor. Pero entonces viene su hijo y entonces diríamos, bueno, entonces su hijo va a heredar lo malo. Y es que eso es lo que yo quiero enseñar hoy. Que a pesar de que nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos hayan hecho cosas malas, aunque ellos hayan sido lo peor, nosotros podemos ser el cambio. Nosotros podemos ser el cambio. Ezequías tuvo un padre que fue malo a los ojos de Dios, pero Ezequías fue un buen rey. Dice aquí ahí en el verso 3, dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el verso 5 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Para decir, fue uno de los mejores reyes. Él fue atacado o fue amenazado por el rey de Asiria. Entonces recuerdan que llegó Sennacherib, el rey de Asiria, y le fue a decir un montón de cosas que no lo vamos a leer ahora. Pero ¿qué hizo Ezequías? Tomó las cartas que le había mandado el rey de Asiria y se fue al templo. Se fue al templo con las cartas de amenaza de muerte, con las cartas de amenaza. Y Ezequías toma las cartas, las lleva al templo y se las presenta al Señor. Se las presenta y dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores después que hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió a Ezequías delante de Jehová. Y miren, Ezequías era un hombre de oración y era el rey. Era el rey, pero dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios entre todos los reinos de la tierra. Y él hace, ahí no tengo toda la oración, pero él ora bastante. Y entonces miren, dice, vamos a ver, Dios le contesta su oración. Dice en el capítulo 19 verso 35: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantó el pueblo de Judá, encontraron solo muertos todo el ejército del enemigo. O sea, Ezequías era un hombre de oración. No solo hacía lo recto, sino también era un hombre de oración. Eso de ser de oración es tener fe, es creer en Dios, es buscar a Dios en los momentos difíciles. Porque a veces hacemos las cosas buenas, pero cuando nos vemos en dificultad, en vez de buscar a Dios, vamos primero. Si es una enfermedad, primero vamos con los médicos, y cuando ya pasamos con 1 o 2, así como aquella mujer, aquella que tenía flujo de sangre, ya había gastado todo su dinero en médicos, y de último fue a buscar a Jesús. A veces así somos nosotros. A veces terminamos todos los medios. Necesito dinero, voy a que me presten, voy a ir allá, y cuando se nos cierran todas las puertas, entonces decimos: bueno,
ya solo me queda Dios. Ezequías lo primero que hizo fue ir al templo y clamar a Dios, y Dios le respondió. Dice en el capítulo 20: en aquellos días se enfermó Ezequías. Otro punto especial. ¿Qué hizo Ezequías? Llega el profeta Isaías. Es que Ezequías está enfermo de muerte. Llega Isaías, el profeta, y le dice: ordena tu casa porque vas a morir. No te vas a sanar, sino que vas a morir. ¿Qué hizo Ezequías? Como no se podía levantar. Miren, a veces creemos que solo de rodillas Dios escucha las oraciones. Ezequías acostado se volteó al rincón de la cama, se volteó a la pared y comenzó a orar. Comenzó a orar y ¿qué hace? Le empieza a recordar: Señor, tú sabes que yo te he servido fielmente, tú sabes que yo he caminado en rectitud. Vamos a ver si lo tengo, esa parte de la oración. No la tengo acá. Pero le dice: tú sabes que yo he caminado en integridad, en rectitud, que he sido fiel. Y Dios lo escuchó y le contestó la oración. Un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre recto. Y entonces Dios, ustedes conocen la historia, Dios lo sana y le manda a decirle a Isaías: ve a decirle que lo voy a sanar y que le voy a dar 15 años más de vida. Y no solo eso, yo les platiqué el jueves, hasta detuvo el tiempo. Nada que lo detuvo, lo retrocedió. ¿Se pueden imaginar ustedes qué pasa cuando se retrocede el tiempo? Imagínense. Ahorita son a las 8:20 y como lo retrocedieron 40 minutos, que en esos 40 minutos alguien haya hecho algo y retrocede en el tiempo, lo que hizo ya no existe. Dios, aún sabiendo todo lo que podía pasar con retroceder el tiempo, lo hizo a favor de Ezequías, porque era un buen hombre, un buen rey. Sin embargo, entonces viene y Ezequías, acá malo, Ezequías bueno. Ezequías se muere Ezequías y deja como rey a su hijo Manasés. También lo platicamos el día jueves. Y entonces les voy a leer solo 3 versos o 3 pantallas. Segundo de Reyes 21:2, hablando de Manasés: e hizo lo malo ante los ojos del Señor. El hijo de Ezequías, el hijo de un rey recto, bueno, el hijo se vuelve malo. En el verso 3 dice que de entre las cosas malas que hizo, adoró todo el ejército de los cielos y los sirvió. Cuando habla del ejército de los cielos, no quiere decir que los que están ahí arriba en los cielos nosotros los podemos adorar, les podemos servir. No, Dios dice que solo a Él se le debe adorar y que no debemos de invocar a ninguno de los que están en el cielo. Entonces miren, dice, verso 6: hizo pasar por fuego a su hijo. ¿Qué es eso? Lo entregó al dios Moloc, un dios abominable para nuestro Dios. Practicó la hechicería, usó la adivinación, trató con medium y espiritismo. Este fue uno de los mejores brujos de su tiempo. Aunque no debería usar la palabra mejores, debería decir de los peores brujos de ese tiempo. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Entonces, son patrones generacionales. Probablemente este Manasés hizo eso porque su abuelo, ¿quién era el abuelo de Manasés? El rey, como les dije, Acaz. El rey Acaz hizo lo malo. Lo duplicó, lo multiplicó. Aunque entre ellos dos, entre el abuelo y Manasés, estaba Ezequías, que hizo lo recto,
hizo lo perfecto, lo que a Dios le agradaba, pero este salió peor que el abuelo. Entonces ahora, ¿cómo creen ustedes que va a salir el hijo de Manasés? Entonces, yo quiero comenzar mi prédica de hoy. ¿Qué hizo? Digamos, ¿qué heredó el hijo de Manasés? El hijo de Manasés, que sería Amón. Este Amón tenía de dónde sacar. Podía heredar, hermano, podía heredar aún lo de David. Podía heredar, si hablamos de reyes buenos, podía heredar lo de David, podía heredar lo de Ezequías, o podía heredar lo de Acaz, que sería su bisabuelo. Podía heredar lo del abuelo, que es Manasés, el papá Manasés, o del abuelo, que era Ezequías. Cosas buenas. Sin embargo, este Amón, dice el segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 19. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Jarús de Jotbá. Verso 20. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Manasés, ya les dije, es el peor rey que existió. Y tiene un hijo, y su hijo hace lo mismo que el papá. O sea, Primera de Pedro 1:18, porque fuimos rescatados, fuimos redimidos de la vana manera de vivir de nuestros padres. O sea, todo lo que hicieron nuestros padres, por medio de la sangre de Cristo, nosotros podemos cambiar eso. El Señor nos da la autoridad a nosotros de cambiar eso. Por eso dice la palabra: todo lo que atares aquí en la tierra será atado allá arriba en los cielos. Todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado allá arriba. Entonces, digamos, Amón tiene herencia buena y herencia mala. Él tenía que decidir qué herencia tomaba. Claro, si nosotros simplemente vivimos y no consideramos nuestro pasado o nuestros antepasados, entonces va a ser así como que, a ver, hay lo que venga, ¿va? Pero no es tanto lo que venga, porque nosotros hemos estado escuchando palabra, hemos estado oyendo, hemos estado, hermanos, la palabra nos ha venido digamos, es una espada que penetra. Dice la palabra es como una espada, que es una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que traspasa el cuerpo, que traspasa el alma, que llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos de los huesos, donde está el espíritu, y discierne los pensamientos, discierne entre el espíritu y el alma. Entonces es la palabra, viene y nos confronta. Y entonces la palabra dice: bueno, si mi papá era ladrón y yo tengo tentación de robar, pero la palabra ya me vino a confrontar y me dice: no robarás. Entonces yo tengo que decidir. ¿Voy a seguir haciendo lo que hacía mi papá o yo voy a cambiar? Y entonces aparece Primera de Pedro 1:18. Está la sangre de Cristo, que me da potestad, que me da autoridad, que me da poder para cambiar. Yo decido que si voy a tomar lo bueno, voy a tomar lo malo. Entonces, si yo sé que tengo herencias malas, en el caso de Amón, sabía que tenía un abuelo muy bueno y tenía un padre y un bisabuelo malos.
Entonces, ¿qué tenía que hacer Amón? Bueno, ¿qué hago? ¿Sigo el camino de mi padre y de mi bisabuelo? ¿O sigo el camino de mi abuelo? Entonces, nosotros podemos decidir. Por eso tenemos que detenernos, parados en vuestros caminos y examinar vuestros caminos. Entonces, examinémonos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos siguiendo el camino de alguno de nuestros antepasados? Si es así, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor. Señor, así como les puse el ejemplo de David el día jueves. David en el Salmo 51, él dice, ya entendí, parafraseándolo, ya entendí. En pecado me concibió mi madre. Yo nací en iniquidad. Ya entendí por qué. Entonces David dice, ya entendí por qué tengo ese problema sexual. ¿Por qué tiendo a buscar mujeres prohibidas? Pero entonces David dice, Señor, dame un corazón nuevo. Límpiame, lávame, purifícame. David está diciendo, ya descubrí la raíz de por qué yo estoy mal. Pero entonces, Señor, cámbiame, transfórmame. Entonces, David no tenía la sangre del cordero todavía. Nosotros ya la tenemos. Entonces, participemos. Hoy no hay Santa Cena, pero cuando participemos de la Santa Cena, cuando bebamos de la copa, digamos, Señor, con esta copa, con tu sangre, yo quiero tener tu ADN y renuncio al ADN que tenía de mi abuelo o de mi tatarabuelo o de mi papá o de mis tíos, hasta de los tíos puede haber. Entonces, nosotros lo que nos queda es examinarnos y renunciar, rechazar. Entonces, aquí Amón dice, hizo lo malo ante los ojos del Señor como había hecho su padre Manasés. Pues anduvo en todo el camino en que su padre había andado, sirvió a los ídolos a los que su padre había servido y los adoró, y abandonó al Señor, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Entonces ahora, aquí, ¿qué le esperará al hijo de Amón? Si el papá de Amón, Manasés, es malo, Amón sigue el mismo camino. ¿Qué herencia le va a traspasar a su hijo? ¿Qué se espera del hijo de Amón? Pero entonces ahí es donde yo quiero entrar esta noche. Amón tuvo un hijo llamado Josías. Bueno, entre los hijos que tuvo, uno que se llamaba Josías, el cual heredó el trono. Y entonces dice en el capítulo 22 de Segundo de Reyes, verso 1, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Un niño, pero miren lo que dice, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Hermanas, ustedes tienen un gran trabajo que hacer con sus hijos. Se los dejo como tarea. Busquen el significado de estos nombres. ¿Qué significa Gedida, Adaía y Boscat? Y entonces dice el rey, el niño, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Podíamos esperar lo peor de él.
pero él hizo lo recto. Entonces sí se puede cortar con las herencias ancestrales. Sí se puede cortar con esos patrones que traemos de nuestras generaciones pasadas. Sí se puede. Si lo hizo Josías, si lo hizo Ezequías, sí podemos nosotros, que tenemos la sangre de Cristo que nos cubre. Pero entonces miren, dice capítulo 23 verso 1: entre las cosas que hizo Josías, ¿por qué dice la Biblia que Josías hizo lo recto? Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó en su presencia, en presencia del pueblo, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Hermano, del capítulo 23, vamos a ver. No, del capítulo 22, verso 1, me pasé al capítulo 23. Entonces, ustedes tendrían que leer ahí. Josías, entre el capítulo 22 y 23, se puso a limpiar el templo, porque el templo había sido abandonado, porque en el templo habían puesto, ahí adentro del templo de Dios, habían puesto imágenes de idolatría, habían puesto altares a dioses falsos, a dioses repugnantes. Y entonces la gente adoraba a dioses falsos en el templo. Pero cuando Josías recibe el poder, lo primero que él hace es limpiar el templo. Comienza a sacar todo, comienza a limpiar. Mientras están limpiando, encuentran un rollo. Para nosotros la Biblia era bonita. Ellos escribían cada libro en rollos. Entonces tenían varios rollos. Y Ezequías, limpiando el templo, encuentra un rollo. Y entonces fue cuando dice ahí en el capítulo 23, mandó a llamar a toda la gente, a toda la nación, desde pequeños hasta grandes, sacerdotes y todo el pueblo. Y dice, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Verso 3: después de haber leído, el rey se puso en pie a la columna e hizo pacto delante del Señor. ¿Cuál fue el pacto que hizo Josías? De andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Ay de aquel que no lo confirmaba también, ¿verdad? Era el rey. Pero lo que Amón no hizo, lo que Manasés no hizo, lo hizo Josías. Él dice, ya leímos el libro, y aquí en el libro aparecen mandamientos, aparecen leyes, y nosotros hemos hecho todo lo contrario. Entonces dice, de ahorita en adelante vamos a cumplir, vamos a obedecer, vamos a hacer lo que dice la palabra. Y entonces dice, vamos a hacer un pacto de cumplir y de obedecer. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Verso 4: entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal. Estaba dentro del templo, hermanos. Para la Acera, otra diosa, y para todo el ejército de los cielos.
y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Un niño que tenía tanto celo por el Señor. A veces nosotros vemos que se hacen cosas indebidas y en vez de decir eso no se hace, nos reímos. A veces gente, hermanos, gente haciendo chistes de nuestro Dios, haciendo chistes de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros nos reímos. No podemos dejar que las cosas santas sean de chiste. Entonces aquí está un niño, un adolescente. No sé si todavía tenía 8 o 9 años ahí, o ya tenía 12, 14. Pero es un adolescente o es un niño. No es que lo aconsejaron, no es que él se dejó mangonear por otro, él tomó la decisión, siendo aún un niño. Verso 5: quitó a los sacerdotes idólatras. Dentro del templo habían sacerdotes, no sacerdotes de Dios, sacerdotes de esos dioses falsos que habían metido en el templo. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Quitó todo eso, hermanos. Verso 6: y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén al torrente de Cedrón y la quemó junto al torrente de Cedrón, la redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Verso 7: también derribó las casas de los dedicados a la prostitución que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la acera. Verso 8: entonces trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá. Estos sí son los sacerdotes verdaderos, son sacerdotes de Dios. Y dice: y profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Entonces, hermanos, si hay esperanza, si la hubo en el tiempo cuando Jesús no había derramado su sangre, cuanto más ahora que fuimos rescatados, que fuimos comprados con la sangre de Cristo para ser libres de toda esa vana manera de vivir. Entonces, mis hermanos, ya hablamos así rapidito, porque si no, no me alcanzaba el tiempo. Hablamos de la descendencia de Ezequías. Miren, ¿cómo un buen rey puede tener un hijo malo, su segunda generación, tercera generación, su nieto Amón? Pero como la palabra dice que la iniquidad de los padres será visitada hasta la tercera y cuarta generación. Cuarta generación, Josías es cuarta generación de Ezequías. Y entonces viene Dios y visitó a Manasés, y Manasés hizo lo malo. Visitó a Amón, Amón hizo lo malo. Visita a Josías, y Josías hace lo recto delante de Dios. Entonces,
Es que Dios no visita para castigar. Dios visita para hacer libre a la gente. Pero nuestro corazón es el que manda ahí. Entonces Dios te está visitando a ti. Dios te está visitando a ti. Tú tal vez eres tercera, cuarta o segunda generación. O quizá eres primera generación. Y Dios te está visitando. Te está visitando para ver cómo estás reaccionando a la herencia que traes de tus antepasados. Tú puedes ser como Ezequías, o tienes la libertad de ser como Manasés, ser como Amón, o ser como Josías. De las 4 generaciones, ¿qué generación vas a ser tú? Entonces que el Señor nos ayude. Porque hermanos, si tenemos antepasados que hicieron lo malo. El papá de Ezequías hizo lo malo. Ezequías hizo lo recto. Después de Ezequías, 2 generaciones hacen lo malo. Pero Josías decide, como decir, momento, yo aquí no recibo eso. Rechazo todo eso. Yo no quiero esa herencia ancestral. Yo no quiero la herencia de mi papá ni de mi abuelo. Yo quiero la herencia de mi bisabuelo. Entonces, podemos hacer ese cambio, hermanos. En el nombre de Jesús. Revisa qué hay en tus antepasados. Hermano, puede ser que no sean cosas tan así, no, mi papá no hizo nada malo. Aparentemente. Por ponerles un ejemplo, como hoy es día de familia, ¿tu papá le pegaba a tu mamá? No fue ladrón, no mató a nadie, no fue brujo, pero ¿tu papá se emborrachaba y le llegaba a pegar a tu mamá? ¿O ni sin necesidad de emborracharse? Y entonces ahora estás tú como segunda generación. ¿Vas a hacer lo mismo? Y entonces, yo soy mujer, pastor, yo no le voy a pegar a mi marido. Al principio hablamos de otras generaciones, Abraham y Sara. ¿Qué hizo Sara? Le dice a Abraham, como yo no puedo tener hijos, tener un hijo con mi sirvienta, con mi esclava. Tómala. La misma esposa le dice, dormí con mi sierva. 2 mujeres. Y entonces se repite el patrón con Jacob. Este tiene 2 esposas y se mete con las 2 siervas. 4 mujeres. Duplicó lo que hizo Abraham. Veámoslo de otro lado. Sara era estéril, pero al final tiene el hijo de la promesa, que es Isaac. Isaac, inconscientemente, hermanos, inconscientemente busca una esposa igual que su mamá. ¿Cómo era la esposa de Isaac? Estéril. Jacob toma otra esposa, Raquel, estéril.
Entonces les puse el ejemplo, ¿va? Porque podemos decir, no, 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 mis papás no tienen nada malo. Son cositas sencillas, cosas que no valen la pena tomar en cuenta. Pero eso sí, me di cuenta algunas veces que le pegó a mi mamá. Y entonces dice, yo soy mujer, entonces son mis hermanos que tienen que ver que no le van a pegar a su esposa. Las mujeres que su mamá fue golpeada por su papá, por su esposo, por el esposo, pues, el papá de la hija. La hija va y se enamora de hombres que son igual a su papá. Entonces ella es mujer, ella no le va a pegar al marido, o de repente va, pero tiende a buscar un esposo que también la golpea a ella. Y ustedes pueden ver, la mamá toda cachimbeada por el marido, la hija se casa, lo mismo. Entonces hay cosas que pareciera que no tienen importancia, tenemos que observarlas. Si tú no te has casado y tu mamá fue abusada, golpeada por tu papá, empieza a orar y decirle al Señor, Señor, yo no quiero un marido igual que mi papá. Y es que las hijas siempre quieren, yo quiero un esposo como mi papá. Ten cuidado con lo que pides. Ten cuidado con lo que pides. Pide, es que puedes pedir algunas cosas que tenía tu papá. Pero fíjate bien en las cosas que debes de decir. Es que, insisto, debes declararlo con tu boca. De decir, yo no quiero un esposo que me vaya a pegar. Yo no quiero un esposo que vaya a llegar borracho a la casa. Yo no quiero un esposo que me vaya a ser infiel. Sé claro. Háblalo. Es Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para que no pase. Entonces tienes que confesar con tu boca. Tienes que empezar a decir, hablar, que se oiga. Que lo oiga. Es que hermano, lo que tú piensas, el enemigo no lo sabe. Gracias a Dios. El enemigo no puede leer tus pensamientos. Entonces el mundo espiritual no puede leer tus pensamientos. No simplemente lo pienses, dilo con tu boca. Yo renuncio a un esposo violento. Yo renuncio a una esposa. ¿Qué sería lo otro? Una esposa mandona, ¿va? Levanten la mano las hermanas que mandan a su marido. Miren qué lindo, aquí no hay ninguna. Ya le voy a decir a las hijas que levanten la mano. No, pastor. Mis hermanos de alabanza, por favor. Miren que quería hablar de Gedeón, quería hablar de Samuel. ¿De qué iba a hablar de Samuel? De un padre espiritual. Gedeón, de un padre biológico. No sé si lo voy a hablar otro día o aquí terminamos con los patrones generacionales, pero ya no me dio tiempo. Son cosas, mis hermanos, yo quiero invitarte. Tú conoces tu familia, tú conoces tu casa. Tanto los padres como los hijos
necesitamos venir al altar y pedirle al Señor que nos libere de esos patrones ancestrales. Yo quiero que con tu boca tú le hables al Señor y le digas claramente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros los papás? Nosotros sabemos las cosas que hemos hecho, las batallas que tenemos y que no queremos que nuestros hijos las reciban. Entonces, vengamos al altar, mis hermanos. En el nombre de Jesús vengamos y rompamos con eso. Señor, yo no quiero que mis hijos hereden esto y esto y esto y esto y esto. En el nombre de Jesús comienza a pasar. Esto no lo tomes como, no lo voy a hacer. No, hazlo. Hazlo por amor a tus hijos. Hazlo por amor a ti mismo. Hazlo por tu cónyuge que algún día vas a tener. Rompamos con esos patrones generacionales. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces le hemos fallado a nuestra familia? Y no queremos que nuestra familia reciba eso. Así que en el nombre de Jesús, pasa al altar. Nadie te va a escuchar, pero el mundo espiritual sí te va a oír. Sé de los valientes que pasan. Mujeres que fueron abusadas. Tienes que romper para que tus hijos no pasen por eso. Dentro de mi corazón necesita más de ti. Algunos no recibieron amor en su casa. Rompe ese patrón. Rompe ese patrón. Necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Escucha estas palabras del Salmo 51 y dile: Señor, yo hago mías esas palabras. Dice acá
el verso 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y entonces estas palabras que voy a leer ahorita, yo creo que todos necesitamos que el Señor haga eso en nuestra vida. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Atención a esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que el Señor nos dé un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro, porque nuestro corazón está lleno de impurezas. Pero el Señor promete y el Señor dice: yo te puedo cambiar tu corazón. Padre bendito que estás en los cielos, míranos aquí, Señor. Estamos delante de ti. Estamos delante de ti, Señor, suplicando que nos cambies ese corazón. Crea en nosotros, Señor, un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro, para que no traspasemos a nuestras futuras generaciones toda la iniquidad que hemos cometido, Señor. Que nosotros no recibamos la herencia de nuestros antepasados. Que esos patrones ancestrales que se repiten y se repiten y se repiten, nosotros aquí hoy, Señor, detenemos eso, porque eso no va con nosotros. Rompemos esos patrones generacionales y declaramos que tú nos rescataste de esa vana manera de vivir con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, recibe esa limpieza, recibe esa purificación, recibe el perdón que el Señor ofrece hoy. En el nombre de Jesús. Yo pregunto: ¿habrá alguien que desea recibir a Cristo en su corazón? Si hay alguien que desea recibir a Cristo en su corazón, que levante su mano, levántala bien, para que oremos por ti. Gloria a Dios. Aquí hay una hermana. ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Cristo? ¿O hay alguien que desee reconciliarse? ¿Habrá alguien que hoy decida ser como Josías? Quiero hacer un pacto contigo, Señor, de obedecerte, de seguir tus caminos. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse? Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Alguien más que levante su mano. Hoy vuelve al Señor. Hoy es el día que el Señor te está dando la oportunidad de estar a cuentas con Él. ¿Alguien más que desee reconciliarse? ¿Alguien más?
el Señor derrame su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este es un tiempo, mis hermanos. Este es un tiempo de reconciliación. Este es un tiempo familiar. ¿Cuánto no queremos nosotros los padres que nuestros hijos no pasen por esas batallas que hemos pasado nosotros? Y queremos también renunciar a esos patrones que nos heredaron. Así que en el nombre de Jesús, dile gracias por tu sangre bendita. Gracias por tu perdón. Gracias porque me rescataste. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Gracias por los que se han reconciliado, los que han recibido a Cristo en su corazón. Gracias, Señor. Gracias porque han vuelto a ti. Y que vuelvan en esos amores contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Que hoy seas libre de todo patrón ancestral, de toda herencia, de la vana manera de vivir de nuestros padres. Hoy rompemos y rechazamos toda herencia mala, toda herencia de pecado, de iniquidad, de transgresión. En el nombre de Jesús rechazamos todo eso y nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cubrimos a nuestros descendientes, a nuestros hijos. Cúbrelos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, papito amado. Sella esta palabra, sella esta administración, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.